Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Qué placer estar con ustedes una vez más desde su espacio Líderes Eternos Podcast. Nos encontramos aquí desde los estudios de JMC Studio. IMC. No, JMC. Ahora es J. Ya eso cambió hace tiempo. ¿En serio? JMC Studio, búsquenlo por ahí en las redes sociales, búsquenlo en Instagram y comuníquese con Israel Molina. Y de allí usted va a empezar su proyecto de podcast desde cero. Israel tiene todas las estrategias y todas las herramientas. Y ese podcast viene zumbando por ahí. JMC Studio. Tips importantes para empezar tu podcast. Aquí estamos en Líderes Eternos. Nuestro querido hermano pastor William Sala está por aquí, que quiere saludar a cada uno de ustedes, ¿verdad, pastor? No, pero yo esperaba que dijera desde Venezuela para el mundo. No, porque no está en Venezuela, ni está en Venezuela, ni vuelve a Venezuela. ¿Cómo? Pero mira qué sentencia. Señores, un gustazo estar con todos ustedes una vez más. De verdad que sí, complacido, Pastor Ariel, estar nuevamente contigo y disfrutar justo de esta experiencia que nos ha bendecido. Ya tenemos más de un año en esta casa, siendo Sí, testigo pues de todo eso que tú describes de Israel y lo que hace. Dios puede bendecir a Israel, forma parte de nuestro equipo de la producción. Y también saludamos hoy a otro que está allí, un paisano mío y un tocayo de Israel. Así que paisano, bienvenido, te bendiga. Soy el pastor William Salas y esto es Líderes Eternos. Líderes Eternos Podcast, así es. Bueno, y que la gente le dé like, que la gente le dé compartir, se suscriba y además de eso que interactúe con nosotros. Claro, pastor. los comentarios son importantes. Vamos a los comentarios, escríbanos por allí y por allá le estamos respondiendo. Quiero traer una lectura, quiero que empecemos con una lectura bíblica que está en el libro de Génesis 39, 19 hasta el 23. Génesis 39, 19 hasta el 23, lo puedes ubicar, lo puedes buscar y lo puedes leer junto con nosotros. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, dice la Biblia, de José, ¿verdad? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien, estamos hablando de integridad, empezamos a hablar de integridad desde la vez anterior. Si usted busca el último programa publicado antes de este, va a encontrar que hablamos de integridad. Principios de integridad en el liderazgo, en tu vida personal, familiar, laboral y en todos los aspectos de nuestra vida. Hablamos que ser íntegro es ser entero, ser completo, ser responsable, tener carácter y muchas otras cualidades que mencionamos. Pero hoy quiero que enfoquemos el tema de la responsabilidad, de la integridad en la responsabilidad. Ser responsable es parte de ser íntegro. Ya te estoy entendiendo, pastor, pero antes de seguir avanzando como lo que tú planteas, es importante también que nosotros podamos entender que integridad puede ser visto como un principio, como un valor y como una virtud que debe formar parte del perfil de un líder. Entonces, en función de eso que tú planteas, estamos tratando aquí de cómo indiscutiblemente que la integridad tiene que ver con actos de responsabilidad. Porque cuando yo soy responsable, yo estoy demostrando que soy íntegro. Más o menos en ese orden de ideas creo que vamos, ¿sí o no? Totalmente. Entonces vemos a un José que viene de un proceso de su vida, desde su niñez empezó el proceso de José, en donde fue favorito de su padre, luego sus hermanos tienen envidia, tienen celo de José, el mismo padre tuvo en su momento cierto resentimiento cuando el tema de los sueños, cuando José le dice, yo vi el sol y la luna que se inclinaban y las estrellas, entonces el mismo padre le llamó la atención, o sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Entonces José empieza a sufrir el rechazo de su familia, rechazo de sus hermanos, al punto de que quieren asesinarlo, quieren matarlo, quieren salir de él, ya no quieren a José. Eso le pasó a muchas personas en la Biblia, mayormente lo que eran muchachos, le pasó a David también. Le pasó al rey David con sus hermanos, con su papá, que ni siquiera se acordaba de él. Y así que deciden, por consejo de uno de los hermanos, no matarlo,
hacer Creo que fue Rubén, que es el mayor. Ajá. Como que lo mataron, hacerle ver al papá que lo mataron, que se lo comió un animal y lo vendieron. Entonces, todas estas cosas en la vida de José lo fueron marcando fuertemente. O sea, nosotros lo podemos narrar y leerlo en la historia bíblica, pero vivirlo día a día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo empatizamos eso, pastor? ¿Cómo empatizamos eso? Es otra cosa. Imagínate tú. Y otra cosa que tenemos que destacar, pastor, con relación a todo eso que tú planteas, que es muy cierto, es que de alguna manera existe algo en teología que se llama la tipología. Sí. Entonces José viene siendo tipo de Cristo. Y José ignoraba eso, porque yo estoy seguro que José ignoraba eso. Porque de haberlo sabido, imagínate, ¿quién se prepara para ese tipo de situación? Lo venden, lo traicionan, lo malinterpretan, lo juzgan. Entonces, bueno, José le correspondió vivir todo eso. Ahora yo te pregunto, pastor, ¿tú traes todo esto a colación con qué intención? ¿Qué es lo que tú persigues con toda esa escena que tú estás montando allí? Porque tú eres un dramaturgo, ya me estoy dando cuenta. Bueno, pastor, es que como llega el momento en que José la está pasando bien, está en la casa de Potifar, lo ponen como encargado de todo, mayordomo en la casa de Potifar, y las cosas van bien. De repente hay una situación con la esposa de Potifar en la que esta mujer acusa a José porque no accede a ciertas artimañas que ella quería. Entonces termina acusando a José de algo que no hizo. Y Potifar lo pone en la cárcel, dice la Biblia, que lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Porque aparentemente todas las cosas lo incriminaban. Exacto. Todas las cosas lo incriminaban. Solo el testimonio de la mujer, ya, no había más que buscar. Él era un esclavo y ella era la dueña de la casa. Imagínense. Allá va, José preso entonces. Cuando las cosas parecen estar marchando bien, José cae preso. Pero esto no limitó a José para que exhibiera su esencia, pastor, porque dentro del liderazgo de los hombres y mujeres de Dios, de las responsabilidades que tenemos, hay una esencia que es parte de nosotros. Por eso Jesús dijo en una ocasión, por su fruto lo conoceréis. O sea, hay algo en ti que si Dios está en ti, tiene que cambiar todo lo que es negativo. Así que José entra a la cárcel, inmediatamente Dios pone gracia, dice que Dios tuvo misericordia de él y le dio gracia. Y el jefe de la cárcel lo deja encargado de la cárcel. O sea, él es el preso, pero él es encargado de la cárcel. O sea, muy a pesar de todas esas cosas negativas y fuertes que tú describes, que la Biblia así mismo lo plantea, acerca de la vida de José, donde llegaba, se le daba un giro de 360 grados a la situación que experimentaba. Y yo no creo, ahí no se habla del panadero, ¿no fue así? Que lo ayudó. Sí, ahí tuvieron el copero, el panadero lo mataron. Lo mataron, pero también apareció un panadero, Hay ¿verdad? Un panadero y un copero. Ok. Pero aquí el jefe de la cárcel dice la Biblia que José era tan responsable, parafraseando, ¿verdad? Sí, claro. José era tan responsable que el jefe de la cárcel lo dejó a cargo de la cárcel, a cargo de los precios, y él ni preguntaba. Dice que él no tenía ni que enterarse, él dejaba que José tomara las decisiones porque él sabía que todo iba a ir bien, porque todo estaba yendo bien. Era lo mismo que pasaba en la casa de Potifar. O sea, vemos un José golpeado porque a veces nosotros usamos de excusa para no ser íntegro todas las cosas que nos pasan en la vida, los golpes de la vida, y no, porque ustedes no saben, pastor, mi historia, a mí me pasó. Espérate, pastor, me llama la atención tu planteamiento. No puedo pasar por alto esto que ahora mismo vino a mi mente, la mayéustica, no es la mayonesa, es la mayéustica que está fluyendo. Y es, pastor, qué interesante lo que tú planteas. Porque a veces nosotros queremos endorsarle un cheque a una circunstancia, a una situación, para decir que estoy obrando bien, porque resulta ser que pasó esto, y como pasó esto, entonces yo determino aquello. Es importante. Y te justifica tus malas acciones. Explícale eso entonces a toda nuestra audiencia. Te justifica tus malas acciones basándote en traumas, porque nos volvemos psicólogos personales, autopsicólogos. Usted no sabe lo que a mí me pasó, yo tengo un trauma desde niño y que yo y aquí, por eso yo tal cosa, no. Bueno, eso lo validan hasta en los tribunales, porque entonces te declaran demencia y cosas raras y entonces te dan libertad. ¡Qué locura! No hay integridad entonces, no hay responsabilidad. No hay integridad. Pero José, a pesar de ser tan maltratado, él, primero no hay una actitud de autoconmiseración, de autolamento, ¿verdad? No hay una actitud de una actitud mental negativa, ni tampoco una depresión, ni nada de eso. O sea, su actitud ante las circunstancias siempre fueron correctas. Claro, vamos a tirar para adelante, vamos a tirar para adelante. Así llegó a ser segundo del faraón,
llegó a Palacio con esa actitud. Él nunca se puso a pensar, ay, me vendieron, ay, mira ahora lo que me pasó, ay, mis hermanos me rechazaron, sino que cada oportunidad que tuvo en la vida, aún sea preso en la cárcel, la asumió con responsabilidad. Fue íntegro, fue responsable en lo que se le asignó. El jefe de la cárcel, dice la Biblia, que le entregó en la mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Oiga esto. Este preso nuevo llega, pero el jefe de la cárcel ve en él algo diferente. Dice la Biblia que Jehová había puesto gracia y le extendió su misericordia. Ve en él algo diferente y él le encarga a los presos. Pastor, tú sabes de eso porque tú visitas las cárceles. En la cárcel hay presos que están por encima de los demás y claro, se hacen responsables de algunas cosas. Sí, claro, pero allí es a nivel ya de convivencia dentro de un centro penitenciario, indiscutiblemente la actitud es determinante, indiscutiblemente. Y la gente porque pastor, o sea, tú estás mencionando que voy con cierta regularidad, si es verdad, a la cárcel, pero yo me topo con gente ahí que tiene 15 años conviviendo allí. Hay un caso de un paisano que fue sentenciado a 20 años y lleva 15. Y no ha tenido contacto con nadie en República Dominicana ni con más nada. Lo que conoce República Dominicana son las instalaciones en Najayo. Wow. Y cada vez que lo sacan a la audiencia, me dice, pastor, yo tengo 15 años aquí, yo no conozco Dominicana. Claro, sigue esperando los 5 que le faltan porque yo le digo, bueno, mira, independientemente, por eso le digo, ten actitud, porque en medio de todo esto y la zozobra, porque las cárceles son selvas de concreto. Allí prevalece la ley del más fuerte, qué sé yo, tantas cosas. Y entonces yo siempre le he dicho a él, mira, yo entiendo tu situación y yo empatizo un poco contigo para tratar de entenderte tus reacciones. Pero tú tienes que entender que por encima de todo esto que tú has sentido, Dios a ti te ha ayudado. Porque tú has tenido 15 años allí. Estás sano. Y eso es importante. Entonces, ¿qué pasaba con José? Lo mismo, José fue una persona que vivió lo que vivió, pero que fue suficientemente capaz para asimilar las circunstancias, porque ¿qué pasa, pastor? Juan 16:33, Jesús dijo en una ocasión, estas cosas yo les comento para que ustedes en mí tengan paz. Ciertamente en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Jesús concientizó a quien le seguía de las realidades con las que tenía que convivir. Claro. ¿Qué ha pasado con muchos de nosotros? Que lamentablemente en nuestras casas, en nuestros colegios y en nuestros centros educativos, sea a nivel secular o sea a nivel religioso, no se nos enseña a mantener actitud correcta, pastor, porque eso hay que enseñarlo. Eso hay que enseñarlo. Tú hablabas de cómo José, hasta el papá, en un momento dado se rebeló, pero eso era porque los muchachos se prejuiciaron al viejo. Los muchachos fueron, mira, papá, mira, el hombre, él sueña, es un soñador. Y ahora dice que nosotros nos vamos a inclinar ante él, que Dios le hizo un llamado. Entonces, tanto dio el cántaro al agua que hasta el viejo digo, bueno, ¿qué te pasa? Si tú eres loco, nosotros te vamos a servir a ti. Y después vemos viejo al final. José tuvo la oportunidad de ver a su viejo y decirle, yo soy tu hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, importante aquí que hoy queremos destacar, estamos tocando la integridad, ¿verdad? Como tema general, pero estamos hablando de cómo la responsabilidad forma parte de uno ser íntegro. Pastor, continuemos. Totalmente. La responsabilidad es parte importante dentro de lo que es la integridad. Hay muchas cualidades. Cuando hablamos de integridad, hablamos de todas las cualidades humanas, ¿verdad? Claro. Pero la responsabilidad es muy importante. Y empezando por nuestra propia vida. Porque si no somos responsables con nosotros mismos, no vamos a ser responsables con nada ni con nadie. O sea, estamos hablando de un José que no tiene a nadie supervisando sus acciones. No tiene una familia a la cual llegué del trabajo y me pasó esto y esto. Él no tiene a quien contarle, él es un esclavo. Él es un esclavo que lo más que pueden hacer es matarlo si falla. Así que José tuvo que aprender a ser íntegro consigo mismo, con lo que le entregaron en su mano, a ser responsable, porque si, entendiendo la actitud de José, ¿verdad? Aparte de que Dios puso gracia y que la misericordia de Dios estaba con José y todo eso, pero la actitud de José es, estoy solo en la vida, lo único que tengo es a mí mismo, lo único que tengo es mi seriedad, lo único que tengo es mi compromiso, es mi palabra, es mi responsabilidad, así que él tenía que ser íntegro consigo mismo. Y en la vida nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Hablamos de integridad en liderazgo, en la familia, en el trabajo y en todo eso, pero si no aprendemos a ser íntegros primero con nosotros mismos, no vamos a ser íntegros con nada. Todas las buenas actitudes y buenas cualidades en una persona tienen que ser practicadas primero en sí mismo.
Es importantísimo todo eso que destaca el pastor. Obviamente todo eso está relacionado también con el tema de la mayordomía. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Porque mayordomo. Empiezo a ser mi mayordomo personal, ¿no? Porque Yo mismo. es importante que nosotros lo veamos desde ese escenario, de esa perspectiva también. José se convierte, cuando llegó allá donde Potifar, fue como el mayordomo, la persona responsable de todo el manejo de la casa. Luego llega a la cárcel, mira cómo Dios siempre permitió las cosas. Y eso es importante que lo destaquemos hoy, pastor. Lo que estemos viviendo, independientemente de lo que sea, forma parte de la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios lo permite con un propósito, con un para qué. Y es importante que nosotros nos mantengamos alineados con eso, porque nada pasa por casualidad. Claro, y ahí, pastor, entonces entra el tema que es de las oportunidades. Y hablamos de un Dios de oportunidades, de segunda, tercera y cuarta oportunidad, y te da oportunidades. ¿Qué hace que las oportunidades sean favorables para mí? ¿Cómo logró José escalar hasta donde escaló? Porque José fue un estratega. O sea, no, Dios le dio las oportunidades, pero él tenía las cualidades. Él cultivó cualidades. José no llegó a la casa de Potifar como el encargado de la casa, como el mayordomo de la casa. Él llegó como un esclavo, un muchacho nuevo, acabado de comprar los madianitas. Así fue como él llegó. ¿Qué hizo José en la casa de Potifar que lo llevó a escalar a ser mayordomo? Dios te da las oportunidades, pero tus cualidades, tu integridad, tu responsabilidad, tu puntualidad, tu seriedad, tu carácter son los que te van a llevar a que esas oportunidades te catapulten y se conviertan en algo importante en tu vida. Hay gente que ha tenido, pastor, miles de oportunidades, más que tú y que yo. Claro, por supuesto, y no ha sabido aprovecharlas. Y no han sabido aprovechar. No ha sabido aprovecharlas. Eso es extremadamente importante que lo entendamos. Mira, escuchándote expresar todos esos argumentos, pastor, es importantísimo que nosotros en nuestro día a día lo podamos entender de esa manera. Nada indiscutiblemente pasa por casualidad, todo tiene un propósito, un para qué de parte de Dios. Mira todo lo que vivió José, todo lo que vivió. Ahora, él asumió y asimiló, porque eso es importante, que yo pueda asimilar lo que, porque nada voy a hacer yo yo no digo que no seamos vulnerables, porque nadie es superdotado. O sea, nosotros en algún momento dado nos vamos a doblar ante las circunstancias. Las circunstancias vienen y nos chocan, ¡pa! Y al golpearnos tú vas a sentir el golpe del impacto. Tú tiembla, claro. Pero entonces lo que tú dices, ¿cómo nosotros leer correctamente? ¿Cómo de repente una situación extraña, una situación inesperada se convierte en una oportunidad maravillosa para que veamos el respaldo de Dios, para que veamos el apoyo de Dios, para que asumamos como debe ser, porque nada obra para mal. La Biblia dice que los que hemos sido llamados conforme a un propósito y nos mantenemos en ese sentido, todas las cosas obran para bien. Ahora, que nosotros nos perdamos en un momento dado en el transitar de eso, sí, nos podemos perder, nos podemos confundir, nos podemos aturdir. Eso es válido, porque eso es de seres humanos. Y hay un salmo que tú sabes que me fascina, y yo tengo que destacarlo otra vez, el Salmo 121. 121. A mí me encanta ese salmo porque yo me identifico con ese salmo porque, o sea, me veo reflejado allí. Porque el salmista está diciendo, yo observo un tipo deprimido, veo un tipo casi al borde del colapso y que de momento decide levantar su mirada donde tenía que levantarla inicialmente. Sí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y comienza a hablar con sentido de pertenencia a la situación. Y Dios, bueno, mira, mi socorro, ¿de dónde viene? Él mismo, hay una respuesta. Él se responde a sí mismo. Claro, pero Dios se la da, porque ya entonces deja de estar aturdido, deja de estar perdido y comienza a recibir la lucidez, que fue lo que entonces nos está pasando con José. José siempre tuvo esa capacidad de ver que las circunstancias tenían un para qué de parte de Dios. Y eso es importante que hoy lo entendamos. Estamos hablando de ser íntegro, pero que esa integridad está directamente relacionada con acciones de responsabilidad, que seamos responsables. Así es, y esto, para nosotros lograr esto, tenemos a veces que olvidar el pasado, olvidar cosas que nos han sucedido, o quizá no olvidarlo, pero analizarlo y sacar lo mejor de allí. Pato, ¿verdad? Tú mencionas algo, discúlpame, Pato, que mi mayéutica está fluyendo aquí demasiado, indiscutiblemente. Cuando tú dices, olvidando, ciertamente cuando tú vas allí y ves a Pablo dándole un consejo a la gente de Filipenses, le dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiendan su mirada hacia lo que está delante. Quizás el término más idóneo no sea olvidar, sino ignorar. Porque cuando yo digo, voy a olvidar, yo lo que estoy recordando. Claro. ¿Entiendes? Entonces, quizás el término correcto, el más idóneo sería
ignorar ciertamente. Claro, lo que queda dejarlo de lado. Porque, pastor, nosotros sabemos que todo lo que vivimos en la vida del psique, en la vida de las emociones, no se olvida. No. Y siempre van a estar allí presentes. Exacto. Pero tú lo pones de lado. José no lo olvidó en realidad porque al final de todo, el trayecto de él y su familia que llegaron a Egipto, que él los alimentó, hay un verso, una expresión de José que nos deja entender, él no lo olvidó nunca. Pero él dijo, ahora entiendo que para preservación de vida me envió Jehová delante de vosotros. O sea, wow. Dios, no fue ustedes que me vendieron. Y todo lo que me pasó no fue ni Potifar, ni todo obra para bien, pastor. Dios me mandó delante. Y por eso José aprovechó cada oportunidad que tuvo. Y vio las cosas como oportunidades. Y no la vio como un castigo, ni como una debilidad, ni como un motivo para deprimirse, sino como una oportunidad. Llegué a la casa de Potifar, esto es una oportunidad, yo voy a ser responsable, yo voy a hacer la cosa bien. Llegué a la cárcel, me pusieron encargado de los presos, yo lo voy a hacer lo mejor que yo pueda, 100%. Entonces, esta responsabilidad es la que nosotros debemos asumir, primero con nuestras propias vidas, hablando en el sentido de que nosotros tenemos que vivir una vida que agrada a Dios, una vida que agrade a la sociedad, una vida moralmente correcta, una relación con Dios bien cercana. Eso es parte de la responsabilidad, porque si yo estoy en un puesto de liderazgo y yo no tengo una buena relación con Dios, yo no tengo una guía de parte de Dios, el Espíritu Santo no está guiando mi vida, entonces yo estoy siendo irresponsable. Claro. Pero si yo digo, esta es mi responsabilidad, yo necesito que el Señor me dirija, yo necesito orar, yo necesito consagrar mi vida a Dios. ¿Cómo que tú dices? Vida práctica devocional. Exacto, tengo que hacer eso. Que tú le llamas vida práctica en consagración. Exacto. Hay que hacer eso para yo saber cuál es la voluntad de Dios para esto que me encomendó. Entonces eso es ser responsable primero con nosotros mismos, luego hay que ser responsable con lo que se nos ha encomendado. Ok, pastor, pero hemos ido avanzando en este tema tan interesante, pero ¿cuál sería el concepto más básico y trivial de lo que es responsabilidad? Cumplir. ¿Cumplir con qué? Con lo que se me encomendó. Oiga como dice el verso 23 de Génesis 39. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Eso es responsabilidad. José, mira, te entregué eso. Todos los presos están a tu cargo. El jefe de la cárcel no tenía que atender eso. Si se te encargó algo, tú lo haces con una determinación, con un deseo de cumplir, con un deseo de quedar bien con lo que se te encomendó, de manera que no tenga que venir otro a hacer tu trabajo, que cuando vengan a revisarte tú digas, no, pero lo hace mejor que yo. Y es importante que destaquemos que nuestro target, a quien nosotros nos dirigimos, son líderes cristianos. Y es con ustedes, líderes cristianos, que estamos dirigiendo nuestra conversación. ¿Ok? Es con ustedes. Claro. Nuestra entonces, conversación está orientada hacia ustedes. Este verso, entonces, tienen que aplicárselo. No necesitaba el jefe de la cárcel atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Tienen que venir a cumplir con lo que tú tenías que cumplir. Alguien tiene que resolver lo que tú tenías que resolver. No hiciste la tarea que se te encomendó y ahora alguien tiene que venir a resolverla. No, ese no era el caso de José. Pastor, por eso que yo insisto, José es tipo de Cristo. Y Cristo dijo, yo no he venido a servir, sino a ser servido. O sea, perdón, no he venido a ser servido, sino a servir. Yo vine a servir. O sea, él entendió el propósito por el cual apareció en la tierra. Y nosotros como líderes tenemos que tener eso presente. O sea, Dios, no estamos aquí por efectos del Big Bang. No somos consecuencia de una explosión cósmica. Simplemente somos consecuencia de un plan sistemático, organizado, determinado por Dios y que yo tengo que entenderlo, pastor. Que hay una cosmovisión global, que esto no se trata de mí ni algo personal, esto se trata de Dios y Dios es el que da las pautas. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos administradores de los misterios de Cristo, o sea, se nos asignó una tarea y tenemos que hacerla bien. Entonces también dice Pedro para que sepan que tienen que dar cuenta a Dios, que lo hagan bien porque tienen que saber que tienen que darle cuenta a Dios. No es el mismo Pedro que dice nación santa, pueblo querido por Dios. Claro, primera de Pedro. Somos nación santa, pueblo querido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Nosotros somos administradores del reino de los cielos, de los principios del reino de los cielos, y con eso tenemos que ser responsables.
No podemos ser hallados faltos. Claro. No podemos ser hallados faltos. Pablo tenía ese cuidado al punto que él dijo, yo no quisiera, después de yo haber sido heraldo para otros, que yo mismo venga a ser eliminado. O sea, yo tengo que tener cuidado, yo tengo que ser íntegro y tengo que ser responsable. Entonces, se nos ha encomendado cosas en nuestras manos, Dios te ha puesto cosas en tus manos con las que tú tienes que ser responsable. Hablando de ministerio, tienes que ser responsable con tu ministerio, sea el apostolado, sea el de profecía, sea el pastorado, el de maestro, evangelista, tiene que ser responsable. Eso no es que depende de que fulano dijo, que no me dijo, que me pusieron, que no me pusieron. Ser responsable como esposo, ser responsable como hijo, ser responsable como padre. Ser responsable en todas las áreas de la vida. Como padres, dice la Biblia, que los hijos son herencia de Jehová. Ser responsable como subalterno, ser responsable como jefe. Mira, ahora que tú hablas de eso, me acuerdo del pastor Andrés, que yo siempre lo menciono. Y una Andrés vez Mercedes me dijo, sí, Andrés Mercedes me dijo una vez que él había aprendido a ser segundo. Él duró muchos años siendo el segundo pastor o copastor. El pastor le decía asistente de pastor. Ya. Nunca le dijo pastor. Concho. De 20 años siendo pastor y le decían asistente de pastor. Y él me dijo, mira, en estos 20 años yo he aprendido a ser segundo. Y Dios lo puso luego, ¿verdad?, en un puesto que él no se esperaba, en donde ha permanecido. Entonces, este tipo es lo mismo que pasó con Daniel, ¿verdad? Cuando fue a Babilonia y le dijeron, no, se paren, y él dijo, no me van a obligar a comer de eso. Y hizo un plan estratégico, inteligente, sabio, eso es responsabilidad. Mira, pruébanos 10 días, danos legumbre, dale a ellos esto, y en 10 días a la prueba. Eso es ser responsable. Cuando firmaron el edicto y dijeron solamente se van a postrar en esta figura, él fue responsable y siguió haciendo su oración 3 veces al día como él tenía que hacerla. Igualmente Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, mira, el Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tu mano, rey, pero si no nos libra tampoco nos vamos a postrar. O sea, eso es ser responsable, asumir el 100% de las consecuencias. Eso es ser responsable. Este es mi encargo, este es mi trabajo, esta es mi tarea, sea como pareja, sea como padre, sea como hijo. Hay funciones que la Biblia le asigna a los hijos. Inclusive dice, y cuando tu padre envejeciere, no lo menosprecie. Hay funciones que la Biblia asigna a los padres. Claro. Y de cómo criar a los hijos. Criarlo en disciplina, en temor, que tal, que no lo provoque esa ira. Claro, decía el hay apóstol que ser Pablo. responsable con eso. Hay líderes que rayan la irresponsabilidad tomando por excusa el ministerio. Entonces, es como Jesús dijo cuando los fariseos se justificaban de que no echaban el diezmo porque con el diezmo era que ellos ayudaban a su papá y a su mamá. Entonces Jesús le dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Eso es responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacernos totalmente responsables de lo que tenemos bajo nuestro cuidado. El ejemplo de José, el ejemplo de David, el ejemplo de Daniel. Todo ello vemos, Jesús, Josué, todo ello vemos cómo empiezan por ser responsables consigo mismo y luego con lo que se le encomendó. Tú citaste a Josué, tenemos que destacar al epílogo de su ministerio cuando dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes a quién van a servir, pero yo en mi casa. Responsabilidad. Porque Dios le había dicho, mira, cuando ustedes entren a esa tierra, no sirvan a los dioses que ellos sirven, no cometan idolatría, no se casen con sus mujeres. Y le puso una serie de reglas que ellos la violentaron todas. No fueron responsables. No fueron responsables, pero Josué se paró delante de la congregación y dijo, si bien os parece servir a Jehová o a los dioses de ellos, ustedes son los que saben. O sea que para ser responsable yo debo ser obediente. Claro, la obediencia es que se te encomendó algo. Claro. Y tú tienes que resolverlo. Entonces, eres irresponsable, eres desobediente. Eres desobediente. Y muchísimas cosas que se derivan de la irresponsabilidad, como la impuntualidad, claro, como la falta de formación. Muchísimas cosas. Nos vemos ahorita. Muchísimas cosas. Así que bueno, José fue responsable en la casa de Potifar, fue responsable en la cárcel y eso lo impulsó a cuando llegó frente a Faraón, ¿verdad? Un plan estratégico que él diseñó y se lo presentó a Faraón y Faraón le dijo, no, pero tú eres ese hombre entonces.
Eso es producto después que le interpreta el sueño, sí, que le da lo que venía para Egipto. Exactamente. Entonces le encargan todo el país. Entonces esto es como la parábola de los talentos. A que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, claro. Al final esa parábola termina diciendo, al que más tiene, se le dará más. Claro. Pero lo que te quiere decir es, si tú eres responsable con lo que te dieron, te van a seguir dando. Así que la Biblia nos llama a ser responsables con lo que ha puesto en nuestras manos. Tenemos muchas más cosas que hablar sobre la integridad. Hoy tocamos un poquito sobre la responsabilidad. En el próximo programa, no deje de verlo, vamos a completar el tema de la responsabilidad porque tenemos algo importante que hablar sobre la responsabilidad ministerial. Responsablemente nosotros tenemos que hablar con responsabilidad. Así es. Esto es Líderes Externos, señores. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. No deje de escribirnos, darle like, comparte este tema y nos vemos en el próximo programa. Así es, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y Shalom es paz. Se me cuida.